del municipio de Latillo, del Estado Miranda y dirigente del Partido Voluntad Popular, David Smolansky, ya con nosotros. Alcalde, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Alcalde, sobre este tema del diálogo y la posición que ya es conocida por todo el país que ha mantenido el Partido Voluntad Popular, sí me gustaría su apreciación, alcalde, respecto de lo que ustedes consideran deberían ser esos gestos. ¿Cuáles gestos esperan ustedes del gobierno nacional para decidir si se incorporan o no a la mesa de diálogo con el gobierno? Bueno, nosotros dimos a conocer nuestra posición el pasado domingo cuando inició ese encuentro entre algunos partidos de la unidad y el gobierno, que por cierto, también debo decir que yo creo que no todo el gobierno está representado en ese encuentro. ¿Quiénes faltan del gobierno allí? Quizás un ala bastante radical, que es la que está liderando las detenciones, las amenazas a varios dirigentes, especialmente de Voluntad Popular, pero ellos nunca van a dialogar. Pero en todo caso, ¿pero quiénes son usted esos por ejemplo, el diputado Diosdado Cabello, por ejemplo, el gobernador de Aragua, Tarek El Aizamí, el ministro Reverol, que han venido sistemáticamente persiguiendo, amenazando, ejerciendo detenciones. Yo le hice esa pregunta el miércoles, entrevisté al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizamí, justamente le pregunté eso, ¿por qué no estaba Tarek El Aizamí o Diosdado Cabello en esa mesa de diálogo? Y él dijo que en una reunión ellos acordaron que iban, esos eran los representantes, pero él decía que se sentía representado por quienes allí estaban. Interesante que ninguno de los gobernadores que anunciaron la anulación del revocatorio, por ejemplo, estaba en esa mesa de diálogo. Pero en todo caso, lo que me compete como dirigente nacional de Voluntad Popular, nuestra posición ha sido muy clara. Nosotros no vemos hoy las condiciones para dialogar porque sigue habiendo más de 100 presos políticos, porque al país desconoce hoy una ruta electoral después que se haya anulado el referéndum revocatorio, que nos enteramos por unos gobernadores, y en tercer lugar no ha habido ningún gesto por parte del gobierno de querer empezar a resolver la crisis humanitaria reflejada en la escasez de alimentos y medicamentos. Leí esta mañana, por ejemplo, algo que me parece aún más trágico dentro de la coyuntura que tenemos los venezolanos, que es que varios medicamentos se han vencido en el puerto de La Guaira, enviado por Cáritas, por cierto, administrado por la iglesia. Esas son, Gabriel y amigos que nos sintonizan a esta hora, las condiciones que ha puesto Voluntad Popular para poder tener un diálogo sincero, un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo transparente, que se entere todo el país lo que allí se está conversando, y hasta ahora no hemos visto esos gestos de buena voluntad. Ahora, ¿fue un gesto o no? ¿Cómo lo interpretan ustedes la liberación de algunos de los denominados presos políticos que fueron liberados? Lo que pasa es que quedan más de 100. ¿Dónde está, por ejemplo, el gesto de liberar alcaldes que son inocentes, como Antonio Ledesma, Daniel Ceballos y Elson Guárate? ¿Dónde está el gesto, por ejemplo, de liberar a Leopoldo López? ¿Dónde está el gesto de liberar a dirigentes juveniles que fueron sembrados con explosivos como José Vicente García y John Goycochea? ¿Dónde está el gesto, por ejemplo, de liberar a Gilberto Sojo, un dirigente popular de Caracas, o Rosmin Mantilla, un dirigente juvenil que hace unos días, por una orden de una juez, tenía que ser operado en una clínica, y el SEBIN arbitrariamente se lo llevó de la emergencia donde estaba siendo revisado? Así como muchos otros jóvenes estudiantes que están en algún calabozo de este país. Que por cierto ya ha mediado el propio defensor del pueblo, Tarek Williams. Exactamente. Entonces nosotros lo que vemos es, precisamente que se liberen decenas de jóvenes, decenas de estudiantes, dirigentes que están injustamente presos, que son inocentes, que simplemente por pensar distinto están en un calabozo de este país. Ahora, más allá de los presos políticos, que evidentemente es un tema que preocupa a la mayoría de los venezolanos, nos quitaron el derecho a elegir, Gabriel. Nos quitaron la oportunidad de sufragar. Si había alguna duda que este era un sistema arbitrario, porque algunos decían, bueno, no podemos llamar esto todavía un totalitarismo porque se puede ir a elecciones. Bueno, hoy en Venezuela no hay elecciones. Ahora, sobre el tema electoral, alcalde, han dicho, ayer lo decía Carlos Ocariz, uno de los representantes de la oposición en esa mesa de diálogo, que tienen unas propuestas claras: reactivar el referéndum revocatorio o hacer una convocatoria a elecciones generales en el primer trimestre del año 2017, es una fecha tope que pone. Y además aseguran que exigen que ese compromiso se dé antes del 11 de noviembre, si no, se levantarían de la mesa de diálogo. Vamos a escuchar, alcalde, lo invito para que me dé por favor su opinión, parte de lo que al respecto de esta declaración que dio Carlos Ocariz respondiera Jorge Rodríguez, uno de los representantes del gobierno nacional en esta mesa de diálogo, precisamente sobre el tema electoral. Escuchemos a Jorge Rodríguez. Que nosotros hablamos con la verdad y para que no se despierten falsas expectativas.
El cronograma electoral en Venezuela es el cronograma que está establecido en la Constitución y que decidió el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral anunció fechas de elecciones de gobernadores a mediados del año 2017, de alcaldes a finales del año 2017, y en la Constitución está establecido cuál es la duración de cada periodo constitucional para presidente de la República y también para la Asamblea Nacional. Eso es absolutamente la verdad y lo decimos de forma responsable porque no se pueden despertar falsas expectativas en la población. Y lo otro que también es importante es que sospechamos que esas intenciones y esas declaraciones, también escuchamos al diputado Tomás Guanipa diciendo una serie de barbaridades, una serie de insultos, una serie de mentiras. Lo que persiguen es, bueno, no nos dieron lo que pedimos, nos paramos de la mesa en 10 días. Incluso no queremos que el odio y la violencia se lance sobre esos dirigentes, pero hay dirigentes de la oposición venezolana que han rechazado esos planteamientos por irresponsables y han dicho necesitamos una discusión mucho más ardua para poder resolver la situación por la cual nos sentamos en la mesa de diálogo. Bien, esto es parte de lo que dijo ayer Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y también representante del PSV en esta mesa de diálogo. ¿Qué opina usted acerca de esto que él denomina falsas expectativas, mentiras que ha dicho la oposición? Antes de irnos a la pausa. Bueno, fíjense, antes del 10 de enero se debería realizar el referéndum revocatorio para que los venezolanos podamos decidir si queremos que Maduro continúe o si queremos revocarlo, que estoy seguro que la inmensa mayoría quiere revocarlo. Esos son 66 días. Tenemos precedentes de elecciones que se han hecho en un lapso menor, por ejemplo la enmienda en el año 2009 y la elección presidencial de 2013. Y cuando el alcalde Jorge Rodríguez habla de la Constitución para unas elecciones, bueno, tiene una gran contradicción, porque por ejemplo, no solamente el revocatorio se debe hacer este año o antes del 10 de enero de 2017, las elecciones de gobernadores es cada 4 años según esa Constitución que habla Jorge Rodríguez y le están dando 6 meses de gracia a los gobernadores. Ahí está la contradicción del alcalde del municipio de Libertador. Nosotros vamos a ir a la pausa, alcalde. Al regreso, además de revisar la participación de la audiencia, me gustaría conversar con usted acerca del papel que consideran debería jugar el Vaticano, la UNASUR, los expresidentes y el enviado de Estados Unidos, Thomas Shannon, para estas mesas de diálogo. Ya venimos con mucho más de Primera Página.